Cinéfilos, bienvenidos a estos maravillosos debates de lunes que intentamos realizar por lo menos una o dos veces al mes. Y este debate va a ser sumamente especial porque hay una serie que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, pero que en Fuera de Foco no habíamos realizado una cobertura como tal de esta serie porque queríamos hacerlo de una manera más profunda, de una manera más analítica. Y qué mejor que del lado de nuestra invitada especial, Natalia. Natalia Molina. Gracias, fuera de foco. Gracias por el foco. Amo fuera de foco. Gracias, muchachos. Hay puras mujeres. Sí, Natalia, ya habíamos platicado con ella en un, pues más esa vez, más que un debate, esa ocasión fue más una entrevista por Claro, la un serie de análisis. Bebé Reno. Era un Claro. análisis de la psicología de los personajes en Bebé Reno y pues me pareció bastante pertinente volver a invitar a Natalia a hacer este análisis de la psicología de los personajes de Adolescents, que o sea, yo creo que hay mucho que hablar. Y bueno, aquí también de parte del equipo de Fuera de Fuego, como siempre, está mi queridísima Beca Salas. Y sus Pokémones. La Lupe de IKEA. ¿Qué? La Lupe Lupe de de IKEA. IKEA. ¿Quién es la Lupe de aquí? Este changuito es la Lupe. Ajá, es Es muy la Lupe del famoso. meme. El de arriba las marihuanas, Joaquín. Ay, no sabía. Arriba las marihuanas. Déjame compartir la presentación que aquí nos gusta mucho tener presentaciones en Fuera de Foco. Mira, Amamos nombre. ahí está tu bella. Mi Ahí bella está. carita A impactada. ver, behind the scenes, historia detrás de narración a partir de la fotografía que estamos viendo en pantalla de Natalia Molina. Sí, mira, es que esta fotografía fue un proyecto muy... ¿Ya lo digo? Todavía no lo digo. ¿Sí? Listo. Muy bien. Esta fotografía tiene una historia muy peculiar. Solamente mi fotógrafa, que ha sido mi fotógrafa desde hace años, se llama Ale Moreno, me dijo, haz cosas. Y yo, ¿qué cosas? Cosas, Las que muévete, quieras, haz cosas, caras, haz cosas. Y yo, gestos. caras, supongo. Y decidí copiarme todos los gestos que hacen mis sobrinos de 5 años cuando les digo que ya es hora de Claro. irnos. Entonces, esa foto salió a partir de ello, me identifiqué, me gustó y ahora es mi nueva personalidad. Me encanta. Es como esas fotografías de bebé de caritas. Que Ajá. cruelmente, hablando de crueldades como la serie de adolescencia, cruelmente los papás es como, mira, ten una paleta, te quito la paleta. Llora. Sí, Y lo, ¡ay, qué lloras, bonito lloró caras, aquí el bebé! Y el bebé así traumado, ¿no? Así parece como una acción de pero la caritas. foto, mira, todo por el arte, aparentemente. O que los enchilaban, ¿no? Que les ponían picante para que pusieran, o limón, ¿no? Para que pusieran caras así. Sí, Claro. como de asco. Bueno, una gran fotografía. Felicidades a la fotógrafa en cuestión. Gracias, gracias. Bueno, lo que nos reúne aquí es esta serie, como comentaba al inicio, de Netflix, que ustedes pueden encontrar en esa plataforma llamada Adolescence o Adolescencia, que es una serie que toma por sorpresa en el primer episodio al espectador, porque lo que nos presenta es una situación en donde un par de policías realizan el arresto de este joven que estamos viendo en esta imagen, un joven de, me parece, 13, 14 años, bajo la idea de que cometió homicidio, que cometió un asesinato. Una de las apartados más llamativos que tiene esta filmación es el hecho que está filmado cada episodio en un plano secuencia, que quiere decir que una vez que arranca la cámara a correr, no corta en ningún momento. Entonces, eso le da obviamente un sentido de urgencia en el primer episodio, después le da un sentido de caos en el segundo, un sentido de intimidad y claustrofobia en el tercero, y un sentido como un poco, diría yo también claustrofóbico, pero de familiaridad en el acompañamiento que hay con esta familia, ¿no? Entonces, una técnica que forma parte de este lenguaje que tiene que ver con acercarnos a una situación tan complicada como la de este personaje protagonista. Ahora, spoilers, muchos spoilers tendremos en este episodio porque hay que hablar del tema. Número uno, digo, para empezar a arrancarnos, si no han visto la serie, vayan a verla, de verdad, no escuchen este video, no vean este debate porque es muy interesante ver las reflexiones y lo que nos provoca como espectadores el ir descubriendo la información y lo que nos hace cuestionarnos, que es lo que vamos a platicar en este debate, pero vayan a verla. Si ya la vieron, bueno, en el mismo episodio descubrimos que el niño
sí cometió ese asesinato Ah, de una manera muy brutal. Y lo que veremos a continuación es un poco el entender por qué lo hizo, ¿no? Acompañado de una investigación en su escuela, de una investigación por parte de una psicóloga y después siguiendo la cotidianidad un poco de quiénes son sus padres o su núcleo familiar, la mamá, el papá y la hermana, siguiendo su cotidianidad y cómo han vivido ellos este proceso también de que su hijo o su hermano haya asesinado a una chica de la escuela. Entonces, primera pregunta, turbio. querida Natalia. ¿Qué fue lo primero que escuchaste de esta serie que te llevó a verla y cuáles fueron así como que en general tus impresiones al respecto? Mira, yo sinceramente no había escuchado nada y a mí me encantó eso, que no tenía nada de contexto de esta serie, Ok. porque mi novio casi esposo es cineasta, él escribe guiones de cine, Ah, genial. entonces él solamente me dijo, oye, están hablando mucho de esta serie, dicen que está muy buena, vamos a verla y en ese segundo la vimos y me encantó verla sin nada de contexto y la vimos casi casi en el momento en el que salió, o sea, fue muy rápido antes de que se viralizara tanto y alcancé a hacer como a chuparla desde mi análisis sin tanta contaminación de las opiniones ajenas y me encantó. Ese fue el Sí. primer acercamiento que tuve por pura recomendación. ¿Tú, Beca, cómo llegaste a Adolescence? Yo sí llegué cuando empezó como a las posteos de tienes que ver esta serie, pero es que yo la verdad soy muy difícil con las series porque se me hacen muy largas y hay que tener Ajá. como mucha disciplina y así. Entonces lo que a mí más me atrajo fue lo de que eran 4 episodios nada más, que Sí. parecía que era algo que no se iba a volver a repetir, o sea, y que además era filmada en un solo plano secuencia. Que me acuerdo que anunciaron Adolescence, que era un plano secuencia al mismo tiempo que The Studio, otra serie que no tiene nada que ver de Seth Rogen, también muy buena, también filmada en un plano secuencia. Entonces, eso fue lo que a Pero mí me llamó la la de atención. estudio sí tiene cortes, ¿no? Sí, pero como que la mayor parte no Son tiene planos cortes. secuencia Ajá, son bastante planos largos. secuencia. Fíjense que a Entonces, mí lo que me llamó la atención fue un video tuyo, Beca. Un video de Beca en Fuera de Foco, no, un video de Beca en su cuenta de Beca Salas, donde hablabas de los incels. Porque honestamente, yo había escuchado muchas veces el término incel, 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 pero nunca lo había alcanzado a entender. Nunca había entendido qué era como que la etimología de la palabra incel y cómo estaba afectando a los hombres actualmente, ¿no? A los hombres que se denominan como incels. Y eso fue lo primero que llamó la atención. Dije, ¿cómo que tiene que ver sobre incels si es un niño? ¿Saben? O sea, como, porque yo, Claro. en mi cabeza es como, un incel, pues un tipo de 40 años, 30 y tantos años, pero jamás. Y digo, creo que esto es algo de lo que abre debate justo la serie, ¿no? ¿Cómo va a ser un incel? Que la palabra es, bueno, Voluntary Celibate. involuntary celibate, ajá, como que un soltero Célibe involuntario, es involuntario. decir, Ajá. una persona que no puede tener parejas, pues no Pero un porque no quiera solterón. tenerlas, No, ajá, justo. ajá. Eh, pero se me hizo muy interesante cómo se conectaba con esta serie, porque yo veía al niño ahí y al señor, y yo así se parecía a Kevin Spacey. Yo pensé que era una serie de otra cosa, ¿saben? Y yo dije, está medio rara esta serie. Claro. Y luego ya la vi y me sorprendió bastante. Para abrir un poquito la conversación, porque hay una nota que hizo Beca que me pareció muy interesante. ¿Qué tan relevante o qué tan, eh, ¿cómo decirlo? Impactante consideras tú la serie, Natalia, a nivel como de lo que tiene que ver con la psicología de los personajes y cómo los está retratando? A mí me parece brillante. O sea, creo que hace mucho no veía una serie en la que dijera qué bien está representada. Yo no soy experta en adolescentes, tengo suficientes conocimientos para hablar de esto, pero vaya, si hay alguna experta por aquí que sepa más de eso y me equivoco, estoy dispuesta a escucharlo. Pero me parece bien, muy bien cómo lo reflejó. Y fíjate que a mí lo que me parece importante es que no es un concepto nuevo. O sea, a ver, hemos visto Claro, We Need to Talk About Kevin, hemos visto 13 Reasons Why, inclusive hasta el Joker le podemos poner que es parte de esa premisa, pero creo que por primera vez es una serie que nos dice, te voy a señalar cuál es exactamente el problema y habla de los machismos y habla de cómo la cultura patriarcal estructura tanto desde niños a los hombres
para llevar este tipo de acciones, inclusive antes de que puedan entender y procesar lo que está pasando. Y creo que eso no había sucedido en una serie antes, porque en We Need to Talk About Kevin era todo este debate de fue la escuela, fue la mamá, fue el papá que estaba ausente, fue la hermana porque nació, y siempre hay culpables. En 13 Reasons Why una escuela completa, pero aquí directamente fue el patriarcado. Y me fascina que eso causó como este revuelo, esta conmoción tan grande, que es lo que alteró a la gente. O sea, yo me topé con que inclusive, a ver, esto es lo que yo recuerdo, pero mis recuerdos tampoco son los más certeros. En algún lado vi que inclusive Elon Musk hablaba de que esta serie era una propaganda anti-hombres. Y eso me hizo como a mí mucho ruido de, oye, están como hablando de que esto es la definición de ser un hombre y que si no te ganchas en ella, no eres un hombre y eres un incel y eres parte de esto y esto y esto y tienes que demostrarlo hasta límites bien drásticos que eres un hombre que pertenece a ese club, y me parecía fuertísimo. Entonces creo que cuando señalamos el poder que el patriarcado tiene, incomoda tanto que es inevitable que haga esta cantidad de ruido como lo hizo Adolescence. Bueno, de hecho, o sea, como yo siento, de hecho, que el incel, o bueno, la idea como de incel o la regla 80-20 o algo así, o sea, siento que causó tal conmoción y hay gente que no quiere entender, que no entiende, que se está agarrando de esos ganchos como para decir, ay, es que es como el nuevo monstruo, ¿no? El nuevo Coco, ser incel. Así, Claro. me imagino a un montón de señoras como asomándose con sus hijos jugando así Fortnite, así como de, chin, ¿será incel? Mi hijo es emo. Así no, es emo, mi hijo es emo. Exacto, no, es un incel. Pero la verdad es que me sorprendió porque yo la verdad creía que incel ya era un término que todo el mundo sabía, que todo el mundo conocía y que todo el mundo usaba. A mí lo que más me sorprendió de la serie es mostrar que el lenguaje, o sea, los niños, hay niños pequeños, porque eso en mi cerebro de adulto no lo podía entender. Hay niños pequeños que se están relacionando con esas terminologías que ya las están usando y que no tienen nada que ver con lo que nosotros pensamos que son. Porque ya así, o sea, piensas en un incel y piensas en gente que vota por Donald Trump, en gente que de verdad, como Elon Musk, que cree que las mujeres merecen estar en la cocina, pero no te imaginas que un niño pueda llegar a usar eso como un insulto. Claro, o a ser partícipe de ello. Sí, exacto. Oye, y con emojis, ¿no? O sea, esa parte como de la dinamita explotando significa incel, y es como, ¿qué? No, y además, por ejemplo, un punto aquí interesante que lo vi en el video de Sabrina Tortora de Preguntas Incómodas, un saludo a Sabrina, es lo que tiene que ver con el cómo eso me gustaría que lo platicaras tú, Natalia, por supuesto. El por qué una persona tan joven se denominaría un incel. Y sobre todo porque aquí estamos hablando de personas, según lo que entendí en esta investigación, que se sienten que van a ser incapaces de tener una relación con una mujer. Por más que ellos quieran, lo busquen, lo deseen, ellos ya se resignaron a que son feos o inaceptables y que no van a poder tener una relación con una mujer, y de ahí crece este odio, este rechazo, este malestar tan grande, ¿no? Y muchas personas decían, 1, el personaje es un menor de edad, 2, es bello el niño, ¿no? O sea, ¿por qué se siente feo? Y te lo dejan saber justo en el episodio 3 con la psicóloga que le dice, soy horrible, soy feo, y cuando ya no le dice que no, se enciende el niño, ¿no? Y le dice, ¿por qué no me dices que no soy feo? ¿No? Y ahí vemos cómo él realmente se siente que físicamente es una persona que no merecería tener amor porque es feo, ¿no? Y por otras razones que me habla el papá y de la escuela, etcétera, pero un poquito para que la audiencia pueda entender por qué una persona tan joven se denominaría un incel, cuando incluso hay personas que no tienen relaciones con nadie, con el mismo sexo opuesto, lo que sea, hasta los 15, 16, 20, 25 años. Mira, es que para mí es muy equiparable, por ejemplo, la cultura patriarcal y esta exigencia de masculinidad en los niños hombres es muy equiparable a los trastornos de la conducta alimenticia en mujeres. O sea, que en la cultura de dietas, etcétera, nos las inculcan tan temprano como a los hombres la cultura del macho promedio que debes de ser o el tipo de hombre que debes de ser. Y estas exigencias son muy equiparables porque también nos empujan a hacer algo, o sea, a pertenecer a algo
antes de conocernos a nosotros mismos, como un molde en el que nos obligan a crecer. Entonces, a este niño, a Jamie, creo que se llama, sí, ¿verdad? Jamie, la vi hace suficiente tiempo y mi memoria no es la mejor, pero Jamie, una de las cosas que nos conmocionan o nos asustan es que no es un caso aislado. O sea, Jamie es un hijo muy sano del patriarcado. Esa es la cultura promedio del contexto de los hombres. Y si quien sea de nosotros se sienta a platicar con un niño de finales de primaria, secundaria, etcétera, ya tienen este tipo de conversaciones en donde están los rechazados, que los que todavía no desarrollan su cuerpo para crecer, que los que les están cambiando la voz, que los que ya se ven como un hombre de 20 años completo y como toda esta cultura. Y súmale que es una cultura de tanta presión en ellos que probablemente tienen atrás a los papás ausentes que para lo único a lo que se presentan es para exigirles más de esa masculinidad. Entonces tienen acá chingazos por un lado de la escuela de si no eres esto, you y no perteneces, y porque también se hacen grupos en donde si no soy el agresor me van a agredir, entonces tengo que estar con este grupo de los machitos que actúan de esta manera. Y luego llegan a casa y existe este papá que también lo señala como en este de ya, mijito, ponte los pantalones y tienes que ser así, tienes que ser, habla fuerte y muchas exigencias muy cotidianas que me hacen como mucho sentido, como, insisto, cuando lo ponemos como equiparable a la cultura de dietas en las mujeres, el si estás gorda nadie te va a querer, nunca vas a tener relaciones y así no vas a pertenecer y la ropa ni vas a poder comprarla y igual y me estoy proyectando también porque ese es el contexto en el que yo crecí, pero creo que es algo que compartimos y justo en los niños es igual y son conversaciones que, como te digo, con quien te sientes siendo adolescente están teniendo en la escuela. ¿Y sabes por qué creo que tiene que ver mucho? Porque son las conversaciones que tienen sus papás con sus amigos. Si tú te sientes en una carne asada de señores regiomontanos promedio, vas a escuchar que entre jijiji, jajaja, se están insultando y no, a ti tu vieja te manda y no, que yo que le voy a pedir permiso y lo hago hasta con acento norteño porque siento que es algo también muy norteño, pero es esta cultura en donde esas son las conversaciones de adultos y qué queremos cuando somos adolescentes, cruzarnos esa etapa y ya ser adultos y nos maquillamos y vestimos y como los grandes y pertenecer a los grandes, los adolescentes son un reflejo de lo que son los adultos. Y para poder definir a Jamie, tenemos que definir el contexto de adultos que lo está criando. Y creo que eso tiene mucho que ver en cómo, por qué los niños están hablando de eso, los adolescentes están hablando de eso cuando ni siquiera es un lenguaje que deberían de tener. Como te dije al inicio, todavía no se definen a ellos mismos, todavía no se conocen y ya están obligados a pertenecer a algo que ni siquiera entienden del todo. Oye, Natalia, quería aprovechar para preguntarte, creo que lo que tú estás diciendo es un poquito como rompiendo el mito o la idea de que Jamie es un psicópata, porque siento que cuando Claro, hablamos de películas tenemos que hablar de Kevin, por ejemplo, creo que claramente el claro. morro era un psicópata, o sea, pero así de verdad estaba perdido de la realidad. Y en cambio, creo que esta Claro. serie es nueva porque no es tan fácil decir que Jamie era un psicópata. Así ahorita como que la gente dice, ay, es que es incel y es como el nuevo monstruo, así también, ay, es que era psicópata. Pero no, o Claro. sea, sí me gustaría preguntarte, ¿lo ves tendencias psicópatas enfermas o justo el terror es que Nada. es... Ajá, Nada, menos 46. Jamie no es un Jeffrey Dahmer, no es ni frialdad, ni con meticulosidad, ni nada. Es un niño confundido, frustrado, vacío, que ni siquiera entiende lo que hizo. Sé que soy psicoanalítica, pero vaya, por ejemplo, desde la teoría cognitivo-conductual, es un chico con un esquema de pensamientos distorsionados, se le llama, con ideas de injusticia, de rechazo, de inferioridad y que, bueno, desde el psicoanálisis también podríamos verlo como una falla en el narcisismo primario. Nadie lo miró como necesitaba ser mirado, como necesitaba ser visto. No había alguien o algo que le ayudara como a moldearse o a estructurarse desde una autoestima sano o desde una respuesta real. A ver, cuando nosotras, bueno, en mi historia, cuando yo era más chica, si veía información en el internet o en afuera, en donde sea, lo primero que hacía es decirle, oye mamá, ¿y esto lo leí? ¿Y esto qué? O sea, iba con mi fuente de información primaria en quien confiaba para que me ayudara a aceptar o a descartar.
Y una de las cosas que al menos veía en esta serie es que no había mucho ese vínculo con Jamie y su familia. No sé si no lo entendí bien o si la serie no me lo muestra tanto, o sea, como que solo me muestra el post, pero no veo tanto del pre, o sea, de quién era Jamie, cómo había ese narcisismo primario, ese tú eres el centro de mi atención y por eso puedes acudir a mí para lo que necesites, tu hijo mío. Pero entonces cuando no hay ese sostén, aparece el internet como un Claro, sustituto que de creo que es lo contención más común, ¿no, emocional. Natalia? O sea, ahorita que te Claro, escucho decirlo, o sea, yo digo, yo no acudía, o sea, yo no le preguntaba a mi mamá, pero por otras cuestiones, ¿no? Porque son temas tabú, porque son claro, temas que uno se siente incómodo hablando con los papás, y obviamente, y yo, al final yo crecí en los 90, ¿no? Todavía no había claro, videos de YouTube, pero ahora que la información está hasta en un TikTok, pues el peligro se claro. vuelve más grande o sea, el tipo de educación que estás recibiendo. Claro, terrible, se vuelve un sustituto de contención emocional. Y acá en la serie, por ejemplo, era como, estaba muy fragmentado, por eso digo que era un niño muy confundido. Y lo digo niño porque hasta tiene facciones de niño en la serie, o sea, aunque sea adolescente, está justo en ese borde. Hay dos fases en la adolescencia, el borde entre la niñez y la adolescencia y el borde entre la adolescencia y la adultez. A mí me parece que Jamie estaba más en el de niño adolescente y había como esto, el internet como un sustituto de contención emocional, el amigo que es ese símbolo de aquello que no hablamos, y luego el cuchillo que nunca aparece, o sea, que es como parte de la metáfora de quién realmente acuchilló a la niña, fue Jamie, no fue Jamie, y siento que él estaba tan confundido que no sé ustedes, pero a mí me convenció al 100 en el primer episodio de que él no lo hizo. Yo Claro. podía dar mi vida porque ese hombre no lo había hecho, y vaya chingazo que me metí después Y y me tracas Sí, el claro, porque video. sorprendió. ves a Claro, ves de villanos a los policías, o sea, en el momento en que llegan a claro, la qué casa y la injustos, ¿qué mamá les está toda pasa? sensible, Ay, la tiraron la niña. puerta, llegaron como criminales y tú dices, malditos, y luego Claro. que lo vamos a revisar, no sé qué, ya cuando ves el video, o sea, te desarma por Ah, completo. Te desarma un sí, sistema de como, creencias que te construye la serie en 45 claro. minutos. Te lo Y es tira a la el mismo coladera. sistema, claro, es el mismo sistema de creencias que tenía el papá. No sé si lo notaste, que Exacto. a nosotros se nos cayó al mismo tiempo que al papá. Y Ujú. eso habla mucho de que, como que siento que formó esa perspectiva de somos la familia de Jamie, que conocemos tan poquito de él, porque es el primer episodio que nos proyecta lo poquito que lo conocían los papás, que no tenían idea de lo que estaba pasando en su mundo interno. Y al final de cuentas, pues cae ese golpe y nos cae a todos, y de alguna manera siento que hasta le cae a Jamie de lo que realmente estaba pasando. Algo en mí piensa que también Jamie no era completamente consciente de las consecuencias o de dimensionar lo que estaba pasando. O sea, una estructura tan fuerte como el asesinato y como la muerte, que empiezas a entender en la adolescencia, porque en la niñez es algo mucho más subjetivo, que todavía ni lo entiendes y ya lo estás actuando, y más desde una posición de violencia y de rechazo, me parece tremendo, pero nadie era monstruo, ni Jamie era un monstruo, ni los papás eran monstruos. La omisión también es un tipo de violencia. Jamie era una víctima de un sistema patriarcal y de un sistema que le daba esa omisión a sus emociones y a lo que él necesitaba. Y creo que eso pues duele, o sea, porque el papá no grita, pero no cuida, no era un padre estricto, pero no era un padre presente, no era un padre amoroso. O sea, había tantos vacíos que un niño, un adolescente, tiene que llenar de algún lado, y los llenó con pedazos bien feos de la sociedad. Pero, por ejemplo, Renata, le tengo dos preguntas. A ver si las puedo Dios. lograr vincular. Vamos a poner a prueba mis talentos. No, a ver. Mencionas Pongámoslo a esta prueba. falta de cariño y de atención. Ahora, algo bien interesante que hace el episodio 4, que es donde vemos la cotidianidad de la familia, es que justo plantean estos cuestionamientos los papás de que hicimos mal, pero también le dan a la audiencia esta pieza que es la hermana, ¿no? Que es la hermana que Claro, pues al final creció bajo la misma casa, con los mismos padres, mismas oportunidades, dinámica y demás, siendo la hermana una persona que parece ser una persona pacífica, que no se ve que ella esté conflictuada internamente. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia, o sea, entre esta chica y su hermano? Y la otra pregunta era, bueno, es que son dos preguntas diferentes, mejor primero, no lo logré, amigos, ¿eh?
0 estrellas. Esa es la Ahorita primera vamos a la pregunta, siguiente. porque creo que a los Claro, papás, o sea, creo que lo que es bien interesante de esta serie es no solo las conversaciones que abre, sino de aquí para dónde, ¿sabes? O sea, es como, no te estoy haciendo un retrato como si tú de un Jeffrey Dahmer, de lo que pasó, de las consecuencias de un asesino serial, en las víctimas. No, esa es la situación. ¿Qué hacemos ahora? claro, Y algo muy importante es los padres de familia, ¿no? O sea, ahora sí que como dijo Beca claro. de broma, pero que asomados así, de que será mi hijo, o sea, un incel. O sea, Unirse. ¿qué tanto realmente, o cómo lo entendiste tú en la serie que lo plantean, era culpa de los papás, ¿sabes? O sea, qué tanto Claro, podrían haber marcado una diferencia en Jamie particularmente, porque como lo mencionó en la hija, vemos que es pues una persona completamente distinta. No significa ujú, eso o no es un guiño de la serie de que Jamie quizás sí tenía predisposiciones violentas o un carácter como más explosivo. claro. Mira, esa pregunta tiene una cantidad ridícula de respuestas, pero voy a aislarlo como a ese tema específico de los papás. No, no pienso que sea su culpa, definitivamente. Pienso que hay un sistema muy concreto que nos educa y los padres solo son como un filtro de ese sistema. Si el filtro falla, por supuesto que el sistema va a llegar al hijo de formas desmedidas, pero también no puede ser todo sobre el filtro, o sea, también tenemos que ver si el agua que viene no está contaminada con algo que el filtro no pueda sostener o no pueda filtrar. Pero en esa pregunta concreta que haces, voy a hacerle de Dora la exploradora y voy a hacer una pregunta a la audiencia que no me puede contestar hasta que vea este video, pero quiero que primero piensen, si ustedes tienen hermanos, ustedes hablan de sus hermanos, digo de sus papás, de la misma manera que sus hermanos hablan de sus papás, porque yo no. Mis hermanos hablan de mis papás de una forma mucho más estricta que la que yo hablo de mis papás. Y yo veo que mi mamá era mucho más flexible y siempre nos reímos del hijo favorito, que era mi hermano el mayor, y con nosotros era muy diferente, con mi otro hermano y yo. Y la relación que tengo con mi papá del vínculo emocional es muy diferente a la que tienen mis hermanos. Yo con mi papá puedo hablar de lo que sea y mis hermanos le tienen un poco más de respeto. Pero mi mamá era mucho más exigente acá. Y vaya, esto es irrelevante. El punto es, los hijos tienen personalidades tan distintas que requieren cosas distintas. Es como Mm. si tú misma, Gaby, o si tú misma... Ay, se me fue Beca. tu nombre, perdón. Beca, Ah, perdón, te soy iba a Beca. decir Bere. Y dije, claro que no se llama Bere, se llama Pero Beca. era con B. Es, era con Estabas muy B, no bien. está Tuviste Se la acaban de perdida. mitad bien. conocer, se acaban de Ajá, Gracias, conocer. exacto. 50% correcto. Perdóname, Beca, sí. Nunca se me va a olvidar porque así se llama mi sobrina. Pero justamente es ustedes son la misma persona con todos sus amigos, o sea, con todos son exactamente igual. Por supuesto que no. Con los hijos no es algo diferente, es un ser humano que tiene una personalidad específica que cuando la combinas con la tuya sale un resultado diferente. Es como un color y yo soy otro, si los mezclo sale uno. Los hijos es lo mismo, cada uno es distinto. Y eso es exclusivamente en el tema de ser padres. Los hijos tienen necesidades distintas y como padres les damos cosas distintas y somos de maneras distintas. También me parece muy injusto que observemos a los padres solamente como estas máquinas que crían y que acompañan y no como personas y humanos a las que esta personalidad del hijo les despierta algo en sus propias historias e inseguridades. Y también, fuera de eso, es en la historia social, o sea, a una mujer no le exigen lo mismo que a un hombre, les exigen cosas muy horribles a los dos, pero distintas. Y esa distinción, combinada con el color que hacen entre mamá y papá, a veces salen algo que no funciona y creo que ese es el caso de Jamie. Es como si esperáramos que todos los que son asesinos, pues todo su lineamiento familiar sea igual y no va por ahí porque hay tantos factores que se involucran que no podemos definir cómo este va a ser el producto siempre, ni podemos culpar únicamente a los papás tampoco. Que está padre eso que ahonden en el episodio, o sea, en la escuela, ¿no? O sea, mi segunda pregunta era, ahora quisiera cambiarla, pero voy a hacer ahora 3. 2 y luego ya me callo para que Beca también hable, que no le estoy dejando hablar. Pero la segunda es, ¿qué, o sea, lo mencionabas tú de que tú ibas con tu mamá y le preguntabas si tenías estas fuentes? Y yo, por el contrario, ¿no? Yo más bien me quedaba con dudas. Ahora que existe el internet y que existe o sea, el chat GPT, esta
infinidad de respuestas, de posibilidades, de preguntas que puedes hacer. ¿Qué tanto está afectando la crianza de nuevas generaciones y cuáles podrían ser? Porque digo, al final es algo que estamos viendo suceder en tiempo real, pero Claro. ¿cuáles podrían ser algunas de las consecuencias de esto? O sea, ¿crees que la serie precisamente habla también de esto? O sea, de cómo estas crianzas digitales están alterando completamente la forma de actuar de los niños. Claro, sí creo que lo están alterando mucho porque ahora hay, como tú dices, hay muchas cosas que meten mano en la crianza. Sé que hay formas de abordarlo, pero uno de los factores que creo que son más violentos para los papás en este contexto es que el mundo avanza mucho más rápido de lo que cualquier ser humano, ni siquiera solamente papás, podemos aprender a lidiar con la situación. O sea, estás aprendiendo a lidiar con cierta problemática y ya estás en otra y en otra y en otra. Y cuando eso implica que la vida de tu hijo va a depender de ello, siento que debe de ser insostenible. Entonces, por supuesto que hay respuestas, pero avanza tan rápido el mundo que no lo podemos medir. Y luego o sea, tú puedes estar haciendo todo lo posible por estar con tu hijo y darle toda esta atención, pero si mañana se sienta a escuchar videos de Andrew Tate o del Temach o de esas cosas que incitan tanto a una masculinidad tan violenta y tan tóxica, ¿qué puedo hacer yo? Y si mi hijo lo cree y está convencido de ello, por más que yo le siga dando herramientas y cosas, mañana mi hijo se va a convertir en un adulto que yo no puedo controlar. A veces tenemos que entender que hay cosas, bueno, a mí mi cuñada me decía, porque yo soy extremadamente controladora, soy Virgo y psicóloga y aparte la hija menor, entonces yo necesito tener todo así en una cajita. Y me decía, oye, mañana que tengas hijos que no puedes controlar nada, ¿cómo le vas a hacer? Y yo lloré en esa ocasión, pero es lo que también me planteo, es que no podemos controlarlos. O sea, le investigamos mucho y le sacamos mucho las cosas a los papás y a pesar de que podemos hacer cosas, no podemos controlar lo cambiante que es el mundo. Lo único que podemos hacer es hacer del hogar un lugar en donde haya la suficiente confianza para poder filtrar y traducir Exactamente. todo lo que hay en el mundo exterior, hacer lo posible por intentar comunicar y convencer lo que desde tu perspectiva son buenas costumbres, buenos valores y buenas estructuras, porque inclusive si tu hijo cambia de valores, no tiene nada de malo, pero que le demos un sostén para que no tenga que ir allá a ponerlo en práctica, que primero lo pueda traducir acá, y eso le faltó a Jamie. Creo que cuando hablo de que uno intenta compartir los valores y la moral que le Ujú. parecen más adecuados o las buenas costumbres, una de las fallas principales es que creemos que todo lo que nosotros consideramos como correcto o incorrecto es lo correcto o incorrecto y Claro, que lo que sea distinto no está cabe. mal. Y eso le afecta mucho a los adolescentes porque quiebra el vínculo y luego no saben ponerlo en práctica. O sea, es importante que si mi hijo llega mañana con un tema que yo a lo mejor no estoy de acuerdo, en vez de rechazarlo y no, es que eso está mal, ¿qué te pasa? Estás mal. No. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Por qué te cuestionas esto? ¿Tú qué opinas? Yo opino esto. Tú puedes pensar lo que tú quieras o hacer lo que tú quieras, pero existen estas consecuencias, estos riesgos. Hacer preguntas, o sea, ayudar al hijo a que tenga un criterio, no una imposición, porque las imposiciones van a ser retadas y van a ser cuestionadas. Mijita, a mí me parece que lo mejor sería que bueno, no tuvieras relaciones sexuales hasta el matrimonio, hasta ponle por la religión en la que nosotros creemos o lo que a nosotros nos parece adecuado, pero es tu decisión al final de cuentas y estos son todos los recursos de anticonceptivos que existen. A mí me gustaría que esto fuera lo que practicaras en tu vida, pero si tú un día decides algo diferente, aquí está. Y aunque yo, Natalia, no crea que eso está bien, mi responsabilidad como papá va más allá de mi criterio personal. Y eso es a veces como que el switch en el que fallamos, que necesitamos llenarlos de herramientas, no de información. Y a veces los papás se frustran porque no saben qué contestar a sus preguntas y se les olvida que pueden decir, mijito, no sé, pero vamos a investigarlo juntos y vamos a ver a qué conclusiones llegamos y vamos a ver qué aprendemos. Creemos que solo es imponer y se acabó. Y cuando están en la adolescencia, están tan expuestos a ideas extremistas como lo que le pasó a Jamie, que a los papás se nos olvida que también están muy expuestos a nuestras ideas extremistas. Y a veces esa falta de cuestionamiento personal se traduce en actitudes muy drásticas de nuestros hijos o en un quiebre del vínculo.
Ah, órale, me acaba de volar la cabeza, Natalia. Yo veía a Beca nada más así como de que Sí. explotaba, así, le explotaban cositas en la cabeza Y yo, a Beca. Ya no quiero hablar, yo quiero que hable Beca porque ya ha hablado como un perico. es que se me hace muy, bueno, se me hace muy fuerte lo que tú dices, Natalia, porque, o sea, lo que estabas diciendo ahorita me llevó a pensar que, por ejemplo, o sea, desde mi experiencia, primero yo veía una película y trataba que la película me resolviera mis dudas, porque también como que mi mamá no, o sea, no sentía esa confianza de irle a preguntar y entonces, oye, pero lo vi en una serie. Ah, mira, y en la serie hicieron esto y esto, a ver si yo puedo hacerlo así. Y siento que, o sea, gran parte de lo que me llama la atención de Adolescence es que está todo desde la perspectiva del perpetrador, que resulta ser un niño que cree o que está cercano como a estas ideologías tipo Andrew Tate, The Match Claro. y demás. Y siento que antes, o que hay como, o sería un poco más convencional que lo viéramos o desde la perspectiva del detective o desde la perspectiva de la víctima. Igual siento que hay como mucha información ahora, cuando desde el movimiento Me Too, y hay como esta concientización y este awareness del acoso y los temas feministas y cómo se están como quebrando los tabúes alrededor de lo que es ser una mujer, por ejemplo, lo que significa ser femenina. Pero Claro. justo cuando hablamos de eso, llegan los Elon Musk y los Andrew Tate y dicen, ah, no, antihombre. Ah, ya estás hablando del patriarcado, Natalia. Sí, claro que tenías que llegar a decirnos que los hombres son malos. Pero yo quería preguntarte por eso, ¿crees que en esta serie hacen una buena representación, digamos, de la masculinidad el problema que hay alrededor de masculinidades no quiero decir tóxicas, pero masculinidades que son más agresivas o que pueden justo meterle ideas a los niños? ¿Crees que crees que esta serie lo da o hay alguna otra serie o producción que hable desde la masculinidad como de estas aristas y de masculinidades diferentes o de otras opciones para hombres? Claro, fíjate que posiblemente las haya, pero yo no las conozco y creo que si las hay, se viralizan tan poco que por eso esta causó tanto revuelo, porque por fin le pone, como dicen, nombre y apellido a la situación. Y creo que o sea, obviamente me gusta, pero es imposible explorar estos temas desde una posición cinematográfica en 4 episodios y con una sola toma es que no sé cómo se llama, ustedes son las Un expertas, pero plano en eso de secuencia. un plano Sí, sí, secuencia, o sí, sea, una sola toma, tal cual, es una sola ajá, toma. Es que está muy a su impresionante eso. madre. Sí. Creo que el episodio que mejor lo logra es este episodio con la psicóloga, que ahorita le quiero rascar un poco porque como psicóloga yo la más proyectada y hasta se rió mi novio porque cuando estaba ese episodio me volteó a ver y yo también estaba así, La más proyectada, me no podía encantó. respirar así y me decía, ay, pareces la señora y yo es que la entiendo, o sea, lo siento en mi cuerpo como ella lo siente, me asfixié. Sí. Pero ahorita antes de llegar a eso, creo que sí lo aborda y lo aborda muy bien y ahorita paso a lo de la psicóloga. Pero creo que algo que yo quiero que se grite más es como le faltó ser más sutil y que en muchos lugares hablemos de esa sutileza, porque voy a decirles un ejemplo. Fui a cierto festival de música en donde vi a cierto youtuber que ese mismo día, un día antes, perdió una demanda por violencia política de género, porque violentó a una mujer que estaba hacia un cargo político. Esta persona tiene un historial de violencias en televisión, en sus redes, en su vida personal. Todos lo saben, al menos aquí en mi ciudad todos lo Empieza saben. con A y luego termina con Marcelo. Un poco sí. Okay, por ahí. Y a mí, estando, pues en esta ocasión estaba en un área como privilegiada del concierto al que me encanta ir porque me encanta ser parte de, pero algo en mí me rompió el corazón que ningún artista juntó tanta gente alrededor de él como él. Nadie. Todos alrededor de él y foto y foto y foto y grabando para su canal y artistas grabando con él y personajes importantes y yo decía, ¿cómo no les da pena ser relacionados con esta persona? O sea, ¿cómo puede ser todo esto y no hay ninguna consecuencia? Y entonces, si yo soy fan ni siquiera de él, de cualquiera de las personas que salen en su video, ese contenido va a llegar a mí.
Si yo soy, por más que mis papás y mi entorno intente cubrirme de que yo esté expuesta a personajes como este, va a llegar a mí porque me gustan otras personas que no les parece importante no promover ese tipo de situaciones porque jijaja, voy a salir en su canal y esto y el otro, y me rompió el corazón. O sea, para mí fue muy fuerte, casi me da un ataque de pánico ahí, pero gracias a la música eso no sucedió. Y vaya, entiendo cómo funcionan las estructuras de poder y entiendo cómo a veces es mucho mejor como empresas no soltar ese tipo de cosas porque te dan de comer, aunque yo no esté de acuerdo, pero lo entiendo. Entiendo cómo a veces es mejor estar del lado del agresor que ser parte de los que somos las víctimas y entiendo, pero digo, es que eso es justamente las sutilezas a las que están expuestos todos y que una morra random, un vato random que va y se toma foto con él, lo sube a sus redes, ¿qué va a ver su primito, su sobrinito? Ah, mira, ella se tomó foto con él, entonces esto ha de estar bien. Y esas sutilezas, cosas tan ridículas como una foto con un güey que te topaste en un festival, hacen tanto eco, tanta diferencia, es un efecto mariposa que creo que obviamente, como les digo, la serie no tenía la capacidad de expresar, o sea, lo expresó como muy rápido porque tenía que hacerlo y que terminó en un feminicidio, pero es que son esas sutilezas las que llevan a este gran Tal vez escenario con de lo terror. bueno, no los emojis no es tan sutil, pero tal vez lo que mencionaba Beca, ¿no? De los comentarios en Instagram, los likes, o sea, que Claro, dicen, por ejemplo, a ver, esta persona, la chica que muere, te dejó este comentario y mucha gente le dio like. O sea, creo que ahí claro. podría estar un poquito la parte de las Sí, sí, sutilezas en las sí, que para tienes Jamie razón. 10 likes son abrumadores. O sea, es como, ¿qué Claro. significan estos 10 likes? Pero quisiera hablar de la escena de la psicóloga. Tú me dijiste algo, Beca, que me traumó. De que tú escuchaste gente que se reía Ah, en este sí. episodio. Cuéntanos en este espacio de Fuera de Foco. Bueno, creo que ya llegó la hora de exhibir a mi hermano, pero es que, por ejemplo, cuando estábamos viendo ese episodio en particular, Ajá. ves que hay un momento donde Jamie la asusta, bueno, ya después de que le grita horrible, le hace como, "Ah", y como que sí la asusta, ¿no? Como que le La gruñe, psicóloga ¿no? le gruñe y ella se hace como para atrás. Y Mm, después Jamie se burla de ella y le dice, ah, jaja, te asustó un niño de 13 años, ¿qué se siente? mm. Pero la reacción de mi hermano cuando se asustó fue de reírse, o sea, fue como decir, jaja, ah, qué tremendo es ese Jamie. O sea, sabía que Jamie era malvado, pero esa pequeña agresión le pareció chistosa. Y por lo mismo, de que no, pues es que es la terapeuta, es la adulta, debería presentarse y no, ¿cómo me dijo? No flaquear, me dijo flaqueó, es que flaqueó. Y son esas como pequeñas agresiones que le permitimos al niño que me parecen muy generalizadas. O sea, yo tuve un debate así de media hora con mi hermano diciendo, ¿cómo puedes creer eso? Bla, bla, bla. Pero a mí se me hace que es algo que los hombres podrían compartir. O sea, no es el único hombre que se rió en ese momento. Y son esas agresiones que la serie tiene que muestran cómo las tenemos normalizadas, ¿no? ¿O tú qué opinas? Ay, yo opino lo mismo, o sea, y hasta lo decía si me daban así como ganas de, me dieron náuseas. Mira, no les voy a mentir, voy a flaquear yo también aparentemente en términos de tu hermano, pero estoy temblando con lo que dijiste, porque a mí me da coraje y tiemblo, cabrón, pero Sí, sí, da justo mucho coraje. algo que estoy completamente de acuerdo contigo y es un debate, por eso ya hasta me hice para atrás y me abrumé, me dio bochorno porque es algo que 100% me pasaría con mis hermanos. Deja tú que me pasaría, que me ha pasado y algo con lo que yo me proyectaba mucho con esta psicóloga y porque sabía que iban a venir ese tipo de comentarios de la sociedad, era que ella al ser terapeuta no solamente está siendo juzgada como terapeuta, sino como mujer. ¿Qué tanto aguantas? ¿Qué tanto puedes? ¿Qué tanto? Y Jamie también lo está haciendo. Jamie también la está midiendo a ella como una mujer, pero como una mujer espejo que lo define. O sea, porque fíjate cómo justamente cuando le avienta esta agresión de gruñirle y ella lo que le devuelve es asustarse, a Jamie lo infla el, yo puedo hacer estas cosas, entonces sí soy más hombre. Pero cuando Jamie le avienta el, es que yo soy feo y esto y esto y el otro, como que definiciones personales, y ella no le dice que no, se hace chiquito, más bien, se explota, pero es porque se hizo chiquito, le frustró y le angustió demasiado, porque le avienta algo y la devolución, como no es una negativa, entonces la definición es un
o sea, si soy esto y se enoja y se angustia porque eso somos muchas veces las mujeres para el contexto patriarcal. Somos un espejo no, lo voy a decir diferente. Las mujeres en el contexto patriarcal somos una herramienta para poder probar la la virilidad. O sea, qué tan hombres y qué tan machos son, pues. Y esto lo vemos, me voy a atrever a decirlo, hasta de un contexto histórico. La manera en la que los hombres en muchas guerras ganan poder es que tanto secuestras, violas y matas a sus mujeres. Somos una herramienta para ejercer poder, no somos un sistema de personas humanos o estructuras o algo, somos una herramienta para ellos y Jamie lo demuestra mucho en esta proyección. Algo que a mí me pareció un poco sutil es que inclusive en algunas escenas, y no quiero decir cuáles, solo sé que lo pensé y en algún momento se las compartiré, en las escenas que el papá tenía con la mamá, también hacía mucho uso de los estereotipos de género con ella, que a mí me parecían como, esto es una proyección que en Jamie se ve mucho más grande. Entonces la psicóloga resulta ser un espejo en donde Jamie la avienta y le devuelven, y Jamie la avienta y le devuelven. Y por eso cuando se ríen estos hombres, cuando se ríe el hermano, cuando se ríe quien sea, pues es porque ellos también sintieron la devolución. Ellos fueron Jamie, porque lo han sido en múltiples ocasiones, porque históricamente hemos sido eso. Y qué tantas mujeres puedes tener, y eso habla de qué tan hombre eres, o qué tan seductor, o tan esto, el otro eres, y somos eso. Entonces, cuando tienen una reacción de nosotras, eso es precisamente un espejo de algo positivo o negativo, y por eso tantos feminicidios y tantas agresiones son cuestión de porque me rechazó, porque como ella no pudo proyectarme eso, adiós. Que está toda esta cuestión de las fotos que se filtraron de la chica, ¿no? O sea, y que él invitó a salir, o sea, que se revelan también en este episodio Sí, de que él, por verla más vulnerable a ella, la invita a salir. claro, ¿Sí sí, recuerdan esa parte? sí, 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 que le dice como, creíste que iba a ser más fácil porque estaba más débil. Y él así como de, sí. Jeje. Hay una claro. cosa que viene bien interesante, me encanta. Hay que poner el meme porque ya lo puso Fer y por favor alguien quiere pensar en los niños. Ya sabemos que es muy millennial el meme, pero Ya, un ya no poquito es para ir Gen Z, ya cerrando. está muy vieja ese meme, pero siempre aplica. Podríamos hablar 2 horas de esto, amigos, pero hay que... Claro. queremos Ay, aquí mantener sí. su atención y sabemos que después ya se nos van. Pero estaba esta diapositiva que ya había tenido más que nada para hablar del tema del incel. Pero aquí hay una pregunta que es súper interesante, que dice, ¿los hombres se han vuelto más conservadores que las mujeres? Hay toda una conversación, Natalia, me parece, alrededor de las nuevas generaciones y que se están volviendo más conservadoras, curiosamente. eh, Más reforzadas como por estos grandes, enormes líderes mundiales como Donald Trump, como Elon Musk. Pero ¿qué piensas tú sobre esta idea de que los hombres estén volviendo más conservadores que las mujeres, las nuevas generaciones? ¿Has leído algo al respecto? ¿Has platicado algo al respecto que nos puedas compartir? Claro, los hombres siempre han sido más conservadores que las mujeres porque la misma palabra lo dice, conservar. ¿Qué quieren conservar? El poder, una estructura que los beneficia, porque si hemos visto toda la vida históricamente tan drástico la diferencia de poderes entre hombres y mujeres, si las mujeres agarran más poder y la balanza se hace así, ¿qué significa? Que de pronto se puede poner así. Y eso da terror porque ellos saben cómo es estar en el poder y ellos han visto lo que ellos hacen en el poder. Entonces, ese ser más conservador, pues es que quieren conservar. ¿Por qué querrían cambiar un sistema que les beneficia tanto? ¿Quién? O sea, y hasta yo soy muy honesta conmigo de si estuviera en el poder, yo tampoco querría que cambiara nada que me beneficie, nada. Y a lo mejor es parte del narcisismo personal que todos tenemos, de esos rasgos narcisistas, pero ¿por qué querrían cambiarlo? Entonces me hace sentido que sean tan conservadores y yo busco, deseo y anhelo que haya más hombres que acepten renunciar a ese poder, dándose cuenta que no van a perder beneficios, van a mantener sus beneficios, pero perder las violencias que se les ha permitido pues ejercer, y no todos están listos para asumir eso. Que fíjense que yo creo que, bueno, yo creo que adolescencia sí hace un caso un poco positivo por presentar a un hombre masculino diferente con el papá,
Porque a pesar de que, o sea, sí te dicen que tampoco tiene amigas, igual que Jamie, solo tiene amigos y es muy fan del fútbol y demás, Y es violento también. también es violento, pero fíjense que me llamó la atención que en el último episodio, cuando dice, pues es que yo me he esforzado un montón para no cometer los mismos errores que mi padre, que me agarraba a cinturonazos, yo no los agarro así. Verlo como en la serie, que en realidad sí es como una persona que no, o sea, en el primer y segundo episodio que aparece, a mí no me pareció como una figura que naturalmente sea explosiva. O sea, como que en el cuarto sí explota, pero porque ya le pusieron la camioneta y los niños lo empezaron a seguir y demás. Pero en realidad se ve como amable, va, le deja flores a Katie, trata de no, o sea, a pesar de que le está diciendo groserías a su esposa, pero le dice que se joda que se joda la terapeuta, amor, la terapeuta no nos está ayudando, o sea, incluso como que se está conteniendo y creo que esa es una forma de explorar como estas dificultades que tienen de repente los hombres para romper con esos patrones y verlo justo como roto y decir como, oye, me he trabajado tanto para no repetir lo mismo, para que mi hijo sea de todas maneras, pues, un perpetrador horrible. Se me hizo como un hilo interesante a mí, no sé qué opinen, como del papá. Yo quiero escuchar qué opina Gaby porque también yo ya opiné mucho. Yo, no. O sea, creo que lo que me gusta mucho del personaje del papá es que aborda justo la masculinidad desde una forma compleja. Porque como dices, Beca, al principio vemos una estructura de apoyo del personaje, un representante o un líder de la familia, pero también lo ves quebrarse en diferentes formas, ¿no? En una parte más explosiva que se vuelve más violenta, pero con restricciones en donde le avienta la bicicleta al tipo que le grafitó la camioneta, pero no lo golpea, pero sigue siendo violencia. Avienta el bote de pintura, deja un cochino en el estacionamiento, siendo violento como al negocio, pero luego lo ves siendo muy vulnerable con la esposa y sabes que se está esforzando. Entonces me gusta mucho el personaje del papá porque plantean aquí esta pregunta como, y que abordamos, ¿no? Es como, ¿realmente culpa de los papás? Pero también la hija parece que ella no tiene como ningún indicio de ser una persona violenta o agresiva. Como que lo ves intentándolo todo el tiempo, como que lo ves intentando mantener el control de la familia y de sí mismo. Entonces yo no lo catalogué jamás como, justo como que no le pude poner una etiqueta al papá. O sea, el papá me parece un personaje complejo en el que yo no puedo decir, es súper buen papá. O es pésimo papá, fue su culpa por no tocar la puerta y abrirle y decir, hijo, ¿qué estás viendo? O sea, no, porque creo que todo lo que él hacía, lo hacía desde un lugar noble, bien intencionado, aunque no, a veces no siempre le saliera así. Entonces me gusta que aborde esa complejidad de la paternidad. Es justo, o sea, creo que más allá de la masculinidad del papá, que sí es importante, porque estamos hablando de que su hijo mató a una mujer, por temas o sea, como un feminicidio, vemos como esta mezcla de la masculinidad, pero también de la paternidad y cómo él trata de balancearlo con base en lo que él considera correcto. Sí, me gusta mucho el personaje del papá. Me gusta eso que dices, Gaby. Ay, es que ahí quiero decir algo, sí, perdón por interrumpirte. Pero justo. Muchas veces, perdón. No, no pasa nada. Justo creo que yo no podría nunca juzgar a un papá que, o sea, como bueno o mal papá, que viene del contexto que nos muestran en la serie del que viene Jamie. Porque no pienso que ningún papá que venga de algo así se levante un martes a decir, ¿cómo voy a ser un pésimo papá? O sea, alguien en ese contexto, y yo también lo veía él levantándose todo el tiempo buscando ser un mejor padre o hacer un buen trabajo, pero como les decía hace rato, o sea, hay tantos factores que son imposibles de filtrar o más difíciles, que obviamente siempre somos una sociedad que le encanta linchar a la gente y buscamos culpables, cuando todos son los culpables menos nosotros como sociedad, en el que aporté yo, es un qué hizo el papá, qué hizo Jamie, qué hizo el amigo, qué hizo la escuela. Y el papá me parece que hizo lo que pudo. A veces, como en cualquier otro contexto, lo que podemos no es suficiente, pero yo nunca me atrevería a juzgar a ese papá como que fue un mal padre o un buen padre tampoco. Creo que hizo lo que sabía hacer y que inclusive si él fue un mal padre, lo que sea que eso signifique, también es porque hubo un contexto patriarcal y social que lo permitió, que le enseñó a él a ser así. Sí, justo lo que hablabas del filtro.
Creo que es una gran metáfora esa o analogía. Y les iba a preguntar otra Turbia. cosa. Les digo, una cosa es que, así siendo muy honesta, y no sé si les pasó a ustedes, pero yo tengo una sobrina es muy chiquita, tiene 5 años, tiene apenas. Pero yo me imaginé, o sea, si un niño es que hasta de pensarlo me dan ganas de vomitar, pero si le pasara a mi sobrina eso con un niño de su escuela, o sea, es que yo lo volví tan personal como el caso, o sea, de que de Jamie mató a una niña, que jamás tuve un gramo de empatía para con él, nunca. O sea, no sé si, o sea, lo que preguntabas, Beca, ¿no? De que lo ves como un psicópata eso, ¿no? Hablamos de, bueno, Natalia desde su punto de vista, pero yo nunca pude volver a empatizar con él. Nunca. Jamás. O sea, desde que supe que había asesinado a la niña, como que para mí sí se convirtió como en un, pues, no sé Jeffrey si Dahmer. usar la palabra monstruo, pero Ajá. sí en alguien que no merecía mi compasión. Ay, Gaby, yo quiero decir ahí algo, es que una de las cosas que casi no se hablan de Se este vale que tipo me de regañes, contextos, es que yo me puse no, en el lugar de mi cero, sobrina. cero, no, y yo te entiendo perfectamente porque sentí lo mismo con mis sobrinas, pero yo me puse, tengo 2 sobrinos que también son la luz de mis ojos, y también pensé en qué pasaría si fueran ellos, y lo único que pensé es cómo se me caería el mundo a mí también, inclusive siendo su tía, no soy su mamá, soy su tía. Y una de las cosas que nunca hablamos es como el daño secundario o inclusive terciario de cuando un hombre violenta a una mujer, porque algo que señalamos mucho como sociedad, y yo lo hice inclusive hace rato, es que cómo te atreves a seguirle hablando a ese violentador, cómo sigues siendo su amiga, cómo es que aceptas estar en su entorno, en su contexto, pero para quienes estamos en ese entorno y ese contexto es bien difícil porque es por tu culpa que violentaste a ella, ahora yo me veo obligada a atravesar el duelo de perderte o a aceptar la realidad de las consecuencias que van a venir por relacionarme contigo. Y eso es algo que ese violentador también le hizo a esa persona. Cuando si mis sobrinos un día mataran a alguna mujer o a alguien en general, para mí también sería este huerco no vio cómo nos violentó también en eco a mí, a sus papás, a sus abuelos, a sus hermanas, a sus primas, se vuelve algo tan grande y a veces exigimos tanto a la sociedad de entrega a tu hijo el violentador a la policía y no, tú es que ¿por qué le sigues hablando al que sabes que es mi violentador, mi agresor, mi lo que sea? Porque es profundamente difícil y quienes estamos conectados con esa persona también somos un tipo de víctima distinto, que tenemos más recursos para hacer algo al respecto, sí, pero una víctima al fin y que tampoco me siento en el lugar para juzgarles, pero tampoco me sentiría en el lugar para juzgar a una Gaby que no siente absolutamente nada de empatía por mi sobrino que mató a su sobrina. No, o sea, no esperaría jamás ningún gramo de compasión, porque así como también estoy de este lado, también podría ser Gaby decir yo no lo sentiría por alguien que le hiciera eso a mi sobrina. Entonces, todo es cuestión de perspectiva y todo es cuestión de que Claro. hay un eco social. Ay, qué fuerte. Sí, está ¿Qué tipo fuerte. de conversaciones crees que tendría, digo, para cerrar, que tendría que tener la gente reales? O sea, reales, aparte de este tipo de espacios como que, digo, nos apropiamos de esta serie para hablar del tema. ¿Qué tipo de conversaciones tendría que tener la gente de forma honesta a partir de ver una serie como de esta temática, ¿no? O sea, ¿qué preguntas para ti serían muy valiosas que la gente en familia, en amigos, en pareja, se atrevieran a hacer? Y no desde un lugar de juicio, sino como en tratar de entender, incluso prevenir el sentimiento que al final rompió al personaje de Jamie. Uf. Ay, qué difícil pregunta, Ya Gaby. tenemos preguntas difíciles. ¿Por? Sí, ¿Qué muy desayunaste en la difícil. mañana? Mira, híjole, es que son tantas conversaciones porque creo que tenemos que aprender a desautomatizarnos. O sea, no les Mm, puedo decir qué conversaciones tener, pero creo que soy mejor diciéndoles qué conversaciones no tener. a No ver. tengas en la escuela conversaciones con tu hijo de, ay, ¿cómo te fue? Bien, ay, qué bueno, ¿y qué hiciste? Pues nada, estuvimos ahí en la clase. Ah, qué bueno, ¿no? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué platicaste con tus compañeros en el recreo? ¿Cómo te sientes? ¿Con qué estado de ánimo saliste hoy? ¿Qué necesitas de mí?
ver a tu hijo, observarlo, si ves que no le estás pasando bien, no esperar de estás bien y dejar que él te diga, oye, mijita, veo que estás un poco extraña, ¿podrías compartirme qué está pasando? Quisiera solo saber, no tenemos que hablarlo, no te voy a decir nada, ni si pasó algo no te voy a regañar, quiero saber porque me importas. O sea, tenemos que cambiar la cotidianidad, porque si me pongo a decir qué preguntas sí son tantas y de tantos temas y tan complejas que no es necesario, entonces creo que solamente hay que renunciar a las preguntas de cajón y empezar a hacer preguntas pues más reales, o sea, que no sean nomás por hacer esa small talk, como le llaman, o sea, esa charla vacía, sino hablar, solo conversar, qué te gusta, qué no te gusta. Dime. Oye, Natalia, ¿y qué pasa si en una de esas, o sea, ahora sí que yéndome a la pregunta de Beca de mi hijo es un incel, no, pero ¿qué pasa si yo descubro que alguien que yo quiero, o sea, un ser cerca, una Es un persona incel. querida por mí, es un, o sea, no, pero que sí está adoptando narrativas machistas sin darse cuenta? ¿Sabes? Por ejemplo, el otro día estos comentarios como de, ay, es que típico que una mujer sale a denunciar de abuso a un hombre y lo salen otras 500 que antes no habían dicho nada. Típico, Claro. ¿sabes? Como que los comentarios tú dices, a la torre, o sea, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo Ujú. sin que porque como tú dijiste, ante la imposición hay un rechazo. Entonces, ¿cómo abres una conversación? Porque como dijo Beca, dices patriarcado y se cierra. Machismo se Ujú. cierra. O sea, ¿cómo hablo desde un lugar en el que sí estén dispuestos hombres y mujeres a tener esa conversación o escuchar? No tengo esa respuesta en este momento. O sea, me atrevería más a decirles que a veces vale la pena pagar ese costo, porque si no pagamos el costo de confrontar y señalar, posiblemente lo podamos pagar con nuestra vida y nuestra seguridad. Entonces, a veces es mejor señalar a tiempo que permitir que pasen, pero no tengo la respuesta, Gaby, porque yo sí soy la oveja feminista de la familia y sí me ha provocado mucho rechazo. O sea, yo sí puedo ver cómo haberme estructurado tanto en esos temas y señalar tanto en la dinámica familiar esos temas me aisló de mi sistema familiar y veo cómo ahora evitan muchas pláticas profundas, inclusive a veces evitan contar cosas de su vida. Algo en mí me da gusto el decir qué bueno que sepan que enfrente de mí no pueden estar diciendo esas cosas y ojalá hubiera más Natalias que no les permitieran decir esas cosas, pero como sí hay espacios que lo permiten, yo me he convertido en el espacio en el que no se puede y sufro otro tipo de consecuencia. El Entonces, espacio inseguro. exactamente, yo me convierto en el espacio, en la oveja negra feminista, o sea, ya no queremos verte, te evitan, hasta sientes que les caes mal de repente. Entonces, quisiera poder, me parecería irresponsable dar sugerencias de algo por el estilo, porque sé que todavía no, o sea, que las consecuencias son tan difíciles de manejar que no quisiera que se enfrentaran a eso porque yo les sugerí algo. Entonces solo puedo recomendar que se informen, lean de feminismos, lean de masculinidades, porque a veces creemos que el feminismo es solamente hablar de mujeres y no, el feminismo también habla de la violencia de género y la violencia es para todos los géneros, personas no binarias, hombres, mujeres, ponle el nombre que quieras. Entonces, yo solo puedo recomendar información, permítanse cuestionarse y tengan el criterio para saber cuándo es importante señalar a tiempo y ojalá más personas acepten las consecuencias que van a devenir porque entre más seamos, menos espacios hay para violentar y eso es algo positivo. Lo será eventualmente cuando seamos más. Increíble. Beca, algo que quieras agregar. Una serie que habla bien de la masculinidad, Johnny Bravo. Oh, sí. O sea, Johnny También Bravo era súper Malcolm el del feminista. medio. Era como la crítica así extrema. También Sí, Malcolm y el la del medio. burla. Ajá. Ah, ¿y saben qué? También, bueno, hay una Beca, algo más que nueva quieras agregar película. antes de despedirnos. Ajá. Sí, tengo una Sí. recomendación para la próxima semana se estrena Drop, Amenaza Anónima, creo que es. Pero hay muchos plot twists y también me parece que uno de ellos está dentro de cómo se formula un hombre que es violento contra su esposa. O sea, porque durante toda la película te la van manejando como
de una manera, o sea, que pasó un altercado violento y la protagonista pues es la superviviente de un esposo abusivo. Pero hay un pequeño detalle que lo cambia todo, que me parece que, así igual que en Adolescence, así como tú estabas diciendo lo del espejo, que en realidad es como una proyección de todas sus inseguridades, así te presentan al hombre abusivo. Y eso a mí me parece ya también como que abrir los canales de conversación para no poner nada más como, el golpeador de esposas, el monstruo villano, y ya complejizar estas problemáticas y hablarlas desde otro lugar. Bien. A mí se me está... Sí, yo les quiero hacer otra, pero es que se nos está pasando y nos quiero regañar a las 3. Sex Education. Para mí Sex Education en Netflix expone increíblemente bien los diferentes tipos de masculinidades. Sí. La masculinidad LGBT, la de Otis, que no era una masculinidad tan común, y la de Adam, que era una masculinidad muy, muy patriarcal, violentada. Entonces, esa, si no la han visto, audiencia, esa es la que tienen que ver también. Qué gran serie, ¿no? Sex Education. Sí. Buenísima. A mí sí me educó Sex Education. A los 30. Pero sí, se necesitan esos tipos de series padrísimas. Y bueno, Natalia, muchas gracias por darnos de tu tiempo. Qué padre poder analizar las series como, pues a este nivel, como de la psicología de los personajes. Y sobre todo porque Becky y yo sí teníamos dudas, ¿no? Que al final uno puede valorar lo que te hace cuestionarte la serie, obviamente aplaudir las cuestiones técnicas y los logros cinematográficos como son los planos secuencias, las actuaciones, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte técnica, pero lo que te muestra, cómo te eriza la piel y el cómo te hace tomar esas diferentes posturas, pues algo que se presta mucho justo para analizarlo, ¿no? Y qué padre poder hacerlo contigo desde el lado de la psicología. Entonces, muchas gracias por haber formado parte de esta serie. Y si algún día ves una película, una serie que tú digas, yo quiero ir a hablar de ella en Fuera de Foco, por favor, esta es tu casa. No te diga Aquí más. te vamos a atender con los brazos abiertos para hablar de lo que tú quieras aquí en este espacio de Fuera de Foco. Gracias, muchas gracias y muchas gracias a los que ven y deciden informarse de estos temas también. Es muy necesario y qué bueno que ustedes también existen. ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales, Natalia? Me pueden encontrar como @sic.nataliamolina, Natalia con TH, en prácticamente todas las redes, y en esas van a encontrar mis demás redes para que puedan verme ahí en todas mis facetas como escritora y como psicóloga y como ser humano y como todo. ¿Y tu libro dónde lo pueden comprar? Mi libro se llama Bea Terapia, lo pueden encontrar en cualquier librería en México, en Amazon, en casi todos los continentes y países, y miren, se los voy a enseñar. Sí, me encanta. Tengo un Bea Terapia, pero así gigantesco, entonces este es mi libro para que lo compren. Este enorme, wow. Sí, este no es el tamaño, es tamaño jumbo. Del producto, ajá. Este solo es demostrativo, así como los ads que vienen en los Nerds y en los Skittles, de que este es el tamaño. Sí, también está en Kindle, está en formato digital, y ahí me pueden leer y les va a ayudar mucho también para este tipo de temas, cuestionarse y saber cómo manejar sus emociones y las de los demás. Genial. Pero les recomiendo que lo compren físico porque las actividades que vienen para hacer en el libro son muy lindas. Así es. Está muy padre, está muy interactivo también. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales? A mí me pueden encontrar en todos lados como Beca Salas y también creando bonito contenido para Fuera de Foco Latam. Ay, se me cayó mi tripié, lo siento mucho. Si ven una chica con una cuchara como micrófono, eso es Beca. Vean sus videos, sus análisis son brutales. Qué padre. No se los pierdan y pues muchas gracias por habernos acompañado. La niña de la cuchara gris. Bye, cinéfilos, muchas gracias. Bye. Cuídense.